Compañero, el míster no quiere que haya Messi dependencia. No dependan tanto de mí, boludo. Bueno, por eso me ha pedido que les haga una clase para ser como yo. Coja lo que tenga en la bolsa. Colóquelo en la cabeza. Así empezarán a ser como yo. Venga, muy bien. Profe. Sí. No puc, coi, què faig? Déjalo, ya está bien. Pero, profesor, esto no es elegante. Déjalo. Siguiente paso. Vamos al léxico. Para hablar como Messi, es importante que digan 3 frases. La primera, cuando se cruzan con un contrario, o por ejemplo ven a Maradona por la calle, le tienen que decir: qué bueno que viniste. Repitan. ¡Qué bueno que viniste! Muy bien. Cuando un compañero marca un gol muy bello, ¿qué le tenemos que decir? Pero che, qué lindo. Pero che, qué lindo. Y ahora, una frase, esta es importante. Cuando en medio de un partido, el contrario, loco de rabia, te hace una entrada por detrás, con los tacos por delante, porque está harto que le regatees, y te rompe el ligado cruzado anterior, y te deja 7 meses de baja, de resonancia en resonancia. La frase que tenés que decir es: la concha de tu madre, pelotudo. La concha de tu madre, pelotudo. No griten tanto, con elegancia. La concha de tu madre, pelotudo. Fantástico. Profe, jo no em veig dient aquestes coses. ¿Y qué querés decir? No sé, podríem dir coses més nostrades, com me cago en la mare que et va parir, ets un ets com un cagarro sec, vés-te'n a parir panteres, allà on que et un elefant. Decí lo que quieras. Bueno, vamos a la parte más importante, el regate. Cuando tenés que enfrentar a un defensor, es importante que venzás el miedo. ¿Aún te despiertas por las noches oyendo corderos chillar, Pulli? Sí! Caca! La volem portar al matadero! Corre, Caca, corre! Corre cap a la llibertat! Pujol, date prisa. Que quiero contar el trauma de mi rito iniciático en la tribu, donde me cortaron el prepucio. ¿Qué es prepucio?